Tercer bloque en Informe Especial. Seguimos conversando con el señor Nicolás Márquez. Habíamos dejado pendiente, habíamos visto un extracto de la nota que habíamos tenido con Tony León, una particularidad cuando él dice que Cristina Kirchner tiene un doble discurso, que una cosa es lo que dice acá, otra cosa es lo que dice allá, que no era lo mismo estatalizar que nacionalizar y que los recursos naturales los maneja el pueblo. ¿En dónde? En Venezuela y acá la diferencia. Bueno, la nacionalización y la estatización es lo mismo, es decir, este tipo de argumentos técnicamente no hay una diferenciación. Y eso de que lo maneja el pueblo es un artilugio absolutamente verbal, no tiene asidero. ¿Qué es que una empresa petrolera la maneja el pueblo? ¿Qué quiere decir? Que cada boliviano que vive en las favelas bolivianas, en esas casuchitas empobrecidas que vemos en esas suerte de como si fuesen matorrales donde viven los bojíos, donde viven los venezolanos empobrecidos, ¿qué son accionistas petroleros acaso? ¿Qué significa que maneja el pueblo? Nadie maneja nada. Ahí lo que hay es lo que se conoce en Venezuela como una boligarquía. O sea que, invocando a Bolívar, hay una nueva oligarquía que se ha enriquecido a instancias del capitalismo de amigos o del estatismo de amigos que impuso Hugo Chávez. El estatismo genera malestar, empobrece, envilece, genera déficit fiscal, genera burocracia y pierde calidad del servicio. Y eso es lo que pasa en Venezuela, donde la electricidad, el gas, la infraestructura es patética. Hay un video en internet que lo pone de manifiesto, donde Hugo Chávez está inaugurando una planta y hablando de una planta de energía y hablando de la energía y se corta la luz en pleno discurso. Es decir, en Venezuela todo depende de un hilo. No, me parece que eso forma parte del discurso retórico, eso de que ahora las empresas son del pueblo. Yo me acuerdo en los años 90 cuando no querían que se privaticen los teléfonos, decían que se estaba atentando contra la soberanía nacional porque los teléfonos son del pueblo. Resulta que solamente el 10% de la población tenía teléfono y para comprar un teléfono esperabas 20 años y tenías que pagar el doble de una propiedad. De alguna manera son recursos retóricos, no hay diferencia entre una cosa y otra. Me parece a mí que, no sé, Tony León me hubiese gustado discutir porque él no tiene posibilidad de retrucar lo que yo estoy diciendo, pero no lo tomo en serio, ¿No te llamó la atención que justamente alguien que está muy ligado a Chávez salga a decir una cosa así de nuestro presidente? Bueno, seguramente tienen la libertad de decir algo de los presidentes ajenos, pero no tienen libertad de hablar mal de su propio presidente. Otro libro, Nicolás, que vemos acá, que también, por lo que vimos tuyo, ¿no?, en las conferencias que has dado y todo, hay dos en realidad todos hicieron ruido, ¿no? Pero dos sobre los que queremos ir. Uno es El canalla, la verdadera historia del Che. Sí. El Che, para mí, inclusive que vengo de Rosario, es una institución aparte, ¿no? Es como un estandarte, algo que defiende los derechos del pueblo, los derechos del pobre. Y vos escribís El canalla. De hecho, el Che era de Central. Sí. ¿Sí? Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué justamente vos estás desmitificando algo que la gente en la cual también yo creo, ¿sí? Creo en una historia que a mí me contaron, creo en una biografía que leí. ¿Cuál es esa parte de la historia en que vos decís la verdadera historia? ¿Quién fue el Che? El Che Guevara era un personaje que se lo vincula con Rosario porque nació de casualidad allí, porque en realidad tenemos que retrotraernos. La madre se casó de apuro, estaba embarazada la madre del Che, y en esa época era un escándalo, era una mujer muy católica, Celia de la Serna, y entonces tuvieron que inventar el padre del Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, tenía un primo en Rosario que era médico y que fraguó la libreta de nacimiento, la partida de nacimiento, para hacerlo pasar por los 7 mesinos y mostrarle a la familia. O sea, era toda una parodia para no mostrar que a los 6 meses nació, de que se casaron. A los 7 meses lo podemos más o menos disfrazar, a los 6 meses no. Nació en Rosario. Nació en Rosario por esas circunstancias, pero después no vivió nunca en Rosario. Vivió en Buenos Aires y después vivió, por su asma,
en Córdoba, en las sierras de Córdoba. ¿En dónde? En Altagracia. A los 18 años vuelve a Buenos Aires para estudiar medicina. Él tenía un asma muy profundo y él quiso estudiar medicina para especializarse en aquella época se llamaba alergología, alergista, que fue de lo que se recibió, que nunca ejerció. Él era un tipo peregrino, un mochilero, una suerte, le gustaba el turismo aventura. No tenía muy claros sus conceptos, tenía un padre ausente que era medio playboy. Él tenía muchos conflictos consigo mismo, era un temerario, siempre desde chiquito escribía poemas apelando a la muerte, que quería morir atravesado por las balas de las bayonetas, heroicamente. Son poemas que yo transcribo en el libro, donde él anticipa de alguna manera el modo en el cual él después murió, ¿no? Conoció a Fidel Castro en el año 56 en una reunión familiar y en una reunión social, invitado por una novia que él tenía, que después fue su mujer, una peruana, Hilda Gadea, que era militante del Partido Comunista de Perú, del APRA, del ala izquierdista del APRA peruano, y ella fue la que le da a él los primeros libros de izquierdistas, marxistas de la época, con los cuales él apuradamente, ya de grande, se politiza, porque él en toda su vida universitaria y en toda su vida adolescente y en toda ya era un hombre casi de 30 años, jamás tuvo contacto con la política ni nunca se había interesado por eso. O sea, lo único que conoció fue ese tipo de lecturas, ese tipo de literatura, se fanatiza con eso, conoce a Fidel Castro y se embarca en el proyecto de llevar adelante una guerrilla en Cuba, país que él no conocía. ¿Guerrilla por qué? ¿Cómo? ¿Por qué guerrilla? Porque era un aventurero. Él era un aventurero y toda la cosa que tuviese una épica, un riesgo, lo desconocido. Él una semana antes de conocer a Fidel Castro había ido a sacar pasajes para conocer España, la España franquista. O sea, no le alcanzó la plata, él lo cuenta, y después conoce a Fidel Castro y dice, vamos para Cuba que estoy buscando, en México fue esto. Bueno, vamos para Cuba. Se prepara como médico de la expedición guerrillera, llegan en el año 56 a la Sierra Maestra y después ya deja su rol de médico que nunca le satisfizo y se convierte en guerrillero. Sin tener muy en claro para qué, en todo caso para tratar de imponer un comunismo tardío. Él era stalinista, se sentía y se definía como devoto de Stalin. Stalin asesinó 25 millones de personas en la Unión Soviética y en su primer viaje a la Unión Soviética, en la época de Nikita Khrushchev, que era el presidente soviético que ya estaba tratando de revisar esos crímenes, lo tuvieron que retener porque él quiso ir a la tumba de Stalin a llevarle flores. O sea, fíjate que tenía una visión muy extremista de las cosas y como guerrillero, bueno, comandó una columna, no era un buen guerrillero, pero era muy leal y muy valiente, se lleva adelante la Revolución Cubana. Y él, estando como guerrillero en Sierra Maestra, según él lo confiesa en su propio diario personal, el diario en Sierra Maestra, él mata de su puño a 14 guerrilleros de su propia tropa por indisciplina. Por indisciplina él los castigaba con el fusilamiento que él practicaba materialmente disparando él de su propio puño. Y eso él lo relata en su diario en Sierra Maestra. Por eso yo no vengo a contar nada ficcionario, simplemente hice lo que no hacen los guevaristas, leí al Che Guevara. Leí y eso él lo cuenta, y lo cuenta con un lenguaje técnico, porque como era médico, él cuenta, la bala ingresó por el orificio y penetró por tal, y penetró el tejido tal, o sea, tiene todo un lenguaje técnico y va contando cada fusilamiento que comete con un lenguaje casi como si fuese un perito. Fidel Castro se da cuenta de esta vocación que él tenía como fusilador y entonces en el año 59, cuando se consuma la revolución, le da a él para manejar un campo de concentración famoso, que fue el campo de concentración de La Cabaña, para llevar adelante purgas sistemáticas y exterminio a disidentes. Entre febrero del 59 a diciembre del 59, bajo su mando aproximadamente, hay fuentes distintas, ¿no?, pero se mataron entre 700 y 1500 opositores. Él materialmente llevó adelante 170 fusilamientos, el resto los ordenó por decreto. Y después él ideó otro campo de concentración donde no se mataba gente, pero se hacía trabajo forzado para castigo y rehabilitación de homosexuales. El Che Guevara creía en la superstición del hombre nuevo. Siempre se habla del hombre nuevo, guevarista. Él era una versión que él tenía, un hombre que tenía que tener unas determinadas cualidades revolucionarias, un hombre de acero. Pero según lo que vos estás contando, es el perfil de una persona totalmente desquiciada.
O sea, yo creo fuera de sus cabales en sí. Era un fanático, un enfermizo y un personaje muy cruel. Pero eso además, él lo cuenta. O sea, realmente me llama la atención que estos datos no son datos contados por un tercero. Basta con leer al Che Guevara. Por supuesto que yo, para escribir este libro, El Canalla, se llama el libro, me nutrí de muchos biógrafos que la mayoría son a favor de él, porque prácticamente no hay biografías en contra de Guevara. Me nutrí de muchas biografías. Estuve en Cuba, me entrevisté con familiares del Che Guevara y me leí las obras completas del Che Guevara, donde él todo esto lo cuenta. ¿Y por qué pasa a tener reconocimiento popular como si fuera un héroe, un caudillo, un héroe, un personaje en el cual es como hablar del Che, hablar de la revolución, de la mejora del pueblo? ¿Qué es lo que lo mitificó de esa forma? Mira, el mito se debe a varias cuestiones. Primero, murió joven. Los grandes mitos mueren jóvenes. Nadie que muere de viejo en un hospital, haciéndose diálisis con 80 años, queda como un mito. Los mitos, grandes mitos del siglo XX, son todos que tienen una muerte prematura. Eva Perón, el Che, James Dean, sea un actor, sea no sé, Jim Morrison, digamos, ¿no es cierto? O sea, no importa. Muere joven, era buen mozo. Es raro que estos mitos tengan rasgos faciales no agradables. Él era atractivo, tenía rasgos atractivos. Murió en combate, haciendo una revolución en Bolivia, o pretendiendo hacer una revolución en Bolivia, donde además, si lees el diario del Che en Bolivia, él destrata con desprecio racial a los bolivianos, y él dice textualmente: son como animalitos. Hay que leer el diario del Che en Bolivia, yo no invento nada. En ese emprendimiento en Bolivia, su tropa de cubanos asesina a 49 campesinos bolivianos. Después a él lo retienen y lo matan, lo ejecutan. Fue un fracaso su expedición en Bolivia, pero hay que ver cómo trataba él y qué pensaba de los campesinos bolivianos. ¿Qué ideal llevaba adelante? Porque para poder hacer eso, bueno, revolución, pero ¿revolución para qué? Para imponer un totalitarismo comunista, como el que había en Cuba, como el que hoy sigue vigente en Cuba. Pero te quiero comentar el otro dato que faltaba, porque me preguntas, ¿por qué es un mito? Murió joven, murió peleando para salvar a los pobres, por lo menos así se lo vende, murió por sus ideales, y era de izquierda. Fundamental. Si a la izquierda no se la juzga por sus resultados, confirmadamente desastrosos, se la juzga por sus intenciones, supuestamente nobles. Fidel Castro es un asesino cruel, maneja un totalitarismo terrible, pero las intenciones de él son redimir a los pobres del mundo, etc. Como él supuestamente tiene esas intenciones, lo disculpamos. Si fuese Pinochet, es un gorila terrible, un genocida, pero si sos de izquierda, existe una dulcificación, te van a mirar con mucha benevolencia. Y el Che Guevara, como es de izquierda, cuenta con esa propaganda a su favor. Ese es otro de los aspectos que constituyen el mito guevarista, ¿no es cierto? Y después, claramente, la gente lo conoce en las camisetas, en los afiches, en los banderines y en las pancartas y en las calcomanías, pero nadie se ha tomado el trabajo de leer al Che Guevara, a ver qué pensaba el Che Guevara de los negros. ¿Saben los guevaristas que el Che Guevara escribió textualmente que los negros, esto lo escribió en Venezuela, él dijo: son negros porque tienen desapego al baño, porque no se bañan? ¿Saben que en su primer viaje por América Latina, en un tren que va de Retiro a Bolivia, había gente muy pobre, muy sencilla? Él dijo que es más agradable el olor de vaca que el olor de excremento de vaca que el de los indios argentinos. Es decir, él tenía un destrato total y permanente para con la indiada analfabeta de México. Escribió en México, todo eso él lo escribe, porque él escribía así, con esa honestidad brutal. A seres humanos que tenía que tener realmente un perfil psicológico y un desmerecimiento para la raza humana terrible. O sea, yo lo puedo justificar en una guerra, no queda más remedio. El tema es que a él le daban la función de manejar campos de exterminio. No es que él en un enfrentamiento, bueno, en el combate o te matan o matás vos, yo lo comprendo dentro de un contexto. Pero él lo que hacía, y eso él lo cuenta, los ataban y disparaban, literalmente.
O sea, en un juicio sumarísimo, es decir, eso no es un invento, eso lo cuenta él. Hay que leer a Guevara. Yo desafío a los guevaristas que tanto lo defienden, ¿qué han leído de Guevara? ¿Qué saben de Guevara? ¿Han estado en Cuba? ¿Con quiénes hablaron? Es decir, interesa a ver, a Guevara se lo venera porque no se lo conoce. A Guevara se lo venera porque no se lo conoce. Y la mejor manera de conocerlo es leyéndolo a él. ¿Por qué? Porque voy a decir algo a favor de él. No era un mentiroso. Él contaba estas cosas. No era un hipócrita. Él no iba con el banderín de los derechos humanos. Pues yo a él no le digo nunca que era un hipócrita. Un tipo muy coherente y muy valiente. Porque él lo que hacía lo escribía. Y cuando había que combatir, iba al frente. Era un mal guerrillero, mal estratega, no tenía nociones. Porque en definitiva nunca se preparó para eso. Él era médico. Se preparó para salvar vidas, se hizo lo contrario. O sea, hay cosas que él tenía, que yo no se las puedo quitar como mérito, o por lo menos como un dato objetivo. Pero, y después otro mérito que él tenía es que eso lo escribía. Entonces, yo no estoy inventando nada, yo recojo y hago una composición del personaje en función de muchos documentos, pero también lo dejo hablar al Che Guevara. Lo leo a él y lo transcribo, en los aspectos que considero constantemente. Otra de las relaciones que me contabas que tenía Chávez era haber financiado la campaña de Correa. Sí. Con respecto a esto, también calculo que de eso se trata el cuentero de Carondelet. Claro, el cuentero es un término muy ecuatoriano porque es como equivalente a nosotros sería el charlatán. ¿No? El versero, digamos, una cosa parecida. Sí, nosotros es un cuentero. Claro, el cuentero es mentiroso. Es un término muy ecuatoriano. Volvió a ganar Correa. Volvió a ganar y Carondelet es el Palacio en Quito. Es mi último libro que tiene 3 meses. Lo presenté en Estados Unidos y me lo prologó López Murphy, que para mí fue... me puse muy contento con una personalidad de ese perfil tan prestigioso respaldar al libro. Y estuve en Ecuador trabajando varios días y entrevistándome con mucha gente. Correa, de todos los caciques del socialismo del siglo XXI, pues repasamos a varios en toda esta charla tan agradable, es el más inteligente de todos. ¿Por? Porque es doctor en economía, porque tiene un doctorado en Estados Unidos, estudió en Bélgica, estudió obviamente en Guayaquil, tiene un buen inglés, es un buen orador, un buen comunicador. Tiene varios libros escritos. Nunca le vas a escuchar a Rafael Correa hacer un papelón como el de Cristina en Harvard o decir las tonterías que el Viagra es menos que la carne del cerdo. Es un personaje académicamente muy superior, muy sólido, muy autoritario, pero él se enfrenta al periodismo porque se siente muy seguro de sí y de su formación. O sea, bueno, Cristina jamás se enfrenta al periodismo. Nunca. Ni siquiera a sus ministros, porque si no, mirá los papelones que hacen. Bueno, él sí, porque él tiene una formación muy sólida, es un gran sofista, es un personaje muy astuto. Y creo que es muy autoritario, es un dictador técnicamente, perseguidos políticos. Hay muchos exiliados ecuatorianos que se han ido del Ecuador realmente por la persecución de la que han sido objeto. La prensa tiene muchos problemas, pero la economía marcha relativamente bien, porque la economía en Ecuador está dolarizada. En el año 99-2000, Ecuador por una crisis dolarizó la economía, entonces él no puede emitir moneda. Como no puede emitir moneda, no hay inflación, entonces no sucede el cepo al dólar, inflación, dibujos y discusiones en torno a cuántos son los índices, que ese problema lo tenemos acá y lo tiene Venezuela también. Bueno, en Ecuador eso está bastante organizadito y a pesar de que él es un populista y un estatista, la dolarización para él es una limitación y el país, que es un país petrolero, es el más prolijo de los países de la órbita del socialismo del siglo XXI en términos económicos, ¿no? Después en términos institucionales y represivos es muy sórdido y Rafael Correa además ha sido financiada su campaña también por la FARC. Y él ha protegido a la FARC y en territorio ecuatoriano hay campamentos de la FARC, cosa que yo también me encargué de investigar cuando estuve en Ecuador. Y eso es un dato de la realidad insoslayable. También modificó la Constitución, o sea, hizo todo lo mismo. O sea, siguen todos tienen un parámetro ya establecido para todo Latinoamérica. Exactamente, es igual. Desde México para abajo. No es toda América Latina, son 4 o 5 países. Es Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina,
bueno, Cuba ya y, está y- cerrado. y Nicaragua. Cuba es distinto porque Cuba es una dictadura clásica, ahí no hay elecciones, no hay nada. Hay un propietario de la isla que es Fidel Castro, que maneja todo, él es el dueño, él decide, no tiene que hacer parodia, ni elecciones, ni nada, ni reformar nada, es el dueño. En estos otros países, Octavio Paz, el escritor mexicano, decía que la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Y como que hay elecciones, hay supuestamente poder judicial, hay algo de prensa libre, existe, digamos, una cierta caricatura institucional, es más difícil decir que es una dictadura, aunque funcionan como una dictadura. Sí, se ha escuchado muchas veces que no hay peor dictadura que la que está disfrazada de democracia. Bueno, exactamente. Entonces es un mecanismo bastante difícil de desarmar y de denunciar. Bien, vamos a ir a otra pausa y vamos a hablar un poco de lo que concierne acá a la Argentina y de lo que es la actualidad. Han pasado algunas cosas que, bueno, justamente hasta un discurso del día de ayer de la señora Presidente en Santa Cruz. El caso más notable que sucedió en las últimas semanas, como es el caso de Báez, y de todo lo que llevó a justamente el día de ayer, creo que la primera vez que la señora Presidente se dirigió en cuanto a la obra pública y a los robos. Vamos a ir a una pequeña pausa nada más y ya volvemos con el último bloque de informe especial conversando con el señor Nicolás Márquez.